Las encuestas dieron en el punto cierto y el pueblo portugués acaba de elegir a su nuevo presidente, el señor António José Seguro. Sean todos bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el resultado de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales aquí en Portugal. Te recuerdo que este también es tu canal, puedes quedarte todo el tiempo que necesites y volver cuando lo creas necesario. Así que sin más, bienvenido. Después de un largo trabajo y un esfuerzo extenso y a pesar de la situación de emergencia que vive Portugal actualmente debido a la tormenta Christine y en contra de la petición del candidato André Ventura para aplazar estas elecciones, se realizó sin ningún inconveniente la segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Y los resultados fueron muy claros. Con un 63.31% de los votos válidos, el señor António José Seguro se ha titulado como el nuevo presidente de la República Portuguesa. Una victoria con mucha ventaja, ya que su contrincante obtuvo apenas un 33.69% de los votos válidos. Un dato que me parece bastante interesante es que al inicio de las campañas electorales, hace muchos meses, también se realizó otra encuesta en la cual indicaba que el señor António José Seguro apenas obtenía un 6% de la intención de los votos de los portugueses. Esto ha dado un giro impresionante porque en esta ocasión el mismo pueblo portugués y que de forma masiva ha elegido al señor António José Seguro para ser su representante ante el mundo. Considero que indudablemente el discurso que usó el señor António José Seguro, en el cual él se rehusaba a la polarización en tiempos donde hay tantas personas propagando el odio, ayudó muchísimo a que éste pudiera obtener su victoria. Aunque el candidato Andrés Ventura no logró que las elecciones fueran aplazadas en consecuencia de la tempestad que ha devastado muchas zonas del país y en varias regiones del país, pues resulta que en algunas zonas de estas regiones las elecciones sí fueron aplazadas a petición de las mismas personas que viven en estas zonas. El CNE, por supuesto, aprobó esta petición y las personas que viven en estos sectores no ejercieron su derecho al voto el pasado 8 de febrero, sino que lo van a hacer el día 15 de febrero. Estas personas que no lograron votar el día 8 de febrero y lo harán el día 15, pues todas estas personas de una cierta forma no va a afectar de manera considerable los resultados que ya conocemos, porque la cantidad de personas inscritas en estos centros electorales, los cuales que por supuesto tienen todo su derecho y van a ejercer su derecho al voto el día domingo 15 de febrero, pues toda esta cantidad de personas no hace una cantidad porcentualmente significante como para producir cambios drásticos en los resultados que ya sabemos. Entonces, por supuesto que sí se van a tomar en cuenta todos estos votos, cada uno de los votos debe ser tomado en cuenta, pero aún así el resultado que se obtenga el día domingo 15 de febrero en estas zonas donde todavía la gente no ha podido votar, pues no va a ser un cambio demasiado diferenciador entre un candidato y otro. Y en estas elecciones también hay un dato bastante interesante y es el aumento significativo de la cantidad de votos en blanco o nulo. O sea, es una cantidad bastante considerable en comparación con las elecciones de la primera vuelta. Y esto nos dice mucho, incluso podríamos interpretarlo como una expresión de rechazo hacia los dos candidatos. En total fueron 271.520 personas o votantes que optaron por no votar ni por el señor António José Seguro ni por André Ventura. En total, estas personas representan un 4,95% de los votos válidos, o sea, un aumento porcentual de 79% en comparación con las 151.646 personas que votaron de forma, o sea, que su voto fue nulo o en blanco en la primera vuelta. Supongo yo que estas fueron las personas que votaron por otros candidatos en la primera vuelta y que pues indudablemente no se sienten identificados con los discursos de los dos candidatos que quedaron o que el pueblo seleccionó, la mayoría del pueblo portugués seleccionó para ir a la segunda vuelta. El señor André Ventura aceptó su derrota, indicando que pues, han tenido el mejor resultado que han podido esperar,
aunque obviamente esperaban la presidencia, por supuesto que sí. Sin embargo, evalúan sus datos y todos los datos que obtuvieron en estas elecciones como algo positivo, y también indicó el señor Ventura que seguirá luchando contra un país institucionalizado. Por otro lado, el señor Antonio José Seguro celebró, por supuesto, su victoria, indicando que los portugueses son los mejores del mundo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre mi análisis en esta jornada electoral. Según mi parecer, y es mi punto de vista muy personal, me parece que a los portugueses no les gusta vivir en los extremos. O sea, me explico, ni tan radical como se mostró Ventura, ni tan blando como se mostró el señor Antonio José Seguro. Pero en el peor o en el mejor de los casos, no lo sé, eso lo podrán decir ustedes, su opinión, por supuesto, de los portugueses que ejercieron su derecho al voto. En el peor o el mejor de los casos, pues decidieron elegir por lo conocido. Considero muy personalmente que Portugal sí efectivamente necesita muchos cambios que permitan el progreso de su sociedad, pero como les digo, todos los cambios se componen de procesos y como todo en la vida debemos vivir un proceso a la vez. Así que esa es mi opinión sobre esta gran jornada electoral. Cuéntame tú qué opinas sobre estos resultados. ¿Votaste, no votaste? ¿Por quién votaste? ¿Cuáles eran tus expectativas con relación a estas elecciones presidenciales? Sin más, nos vemos en la próxima. Chao, chao.